Buenas tardes. Buenas tardes, Elvira. Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais uniendo a este nuevo directo formativo, Salto de Conciencia de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Voy a esperar unos minutitos para que os vayáis uniendo y antes de pasar a que entre Elvira Llorente de Evolución Emocional y abordar la temática que hemos preparado con tanto cariño para hoy, quería recordaros que desde Escuela de Atención pues hemos preparado un ciclo de 3 talleres presenciales. Comienzan el 28 de abril en Madrid, en Corazón de María, en la Fundación Vivosano. Y este ciclo de talleres se llama Biofísicamente Corazón. Cada taller son 30 euros y bueno, los 3 serían 90 euros, y os animo a que os inscribáis a estos talleres presenciales en los que vais a aprender de gestión emocional, del estrés, de las fugas, de la energía y de un montón de herramientas que seguramente os van a servir para poder armonizar y tener una vida más plena. Así que si queréis pedirnos información, nos podéis escribir. Recordaros también que el 26 de este mes vamos a tener un webinar también muy especial desde el canal de YouTube de la Escuela de Atención. Vamos a tener a Marley, vamos a tener a Laure y vamos a tener a María Laura Rainer. Así que va a ser un encuentro de A3 maravilloso, y os vais a llevar mucho valor porque los 3 son también grandes profesionales con un montón de sabiduría y creo que es interesante. Lo podéis ver en el momento, si no, pues lo podéis ver después. Y bueno, voy a dar paso ahora a Elvira. Hoy os he traído, a mí me gusta mucho traer y recomendar libros. Os he traído un libro de Espido Freire, es Cuando comer es un infierno. Ella muchas veces ha confesado pues que tuvo bulimia, pasó por la anorexia. Tiene un libro también más reciente que habla de esta temática, y hoy vamos a hablar de la bulimia, de la adolescencia y cómo puede afectar, ¿no? Qué hay debajo, el hambre emocional y cómo esto pues afecta a la salud, ¿no? Y aquí está Elvira, que la voy a dar paso. Cualquier cosa que necesitéis o cualquier atenta quedará grabado. Y bueno, pues esperamos que este tema os pueda ayudar. Hola Elvira. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí una vez más contigo y con todos los que están por aquí presentes. La verdad que siempre es un placer, Elvira y yo cuando coincidimos aquí estamos siempre con esa energía y esa emoción de poder compartir, ¿no? Y hoy con este tema que es tan interesante. Ya te conocen porque has estado por aquí, entonces sí que me gustaría que cómo quieres que arranquemos, ¿no? Porque es un tema muy amplio, entonces yo lo dejo en tus manos para que tú comiences por donde quieras. Bueno, pues mira, la verdad es que es una de las cosas que he estado pensando esta tarde, por dónde comenzar, ¿no? Porque como yo ya te había comentado, el tema de los trastornos del comportamiento alimenticio, que es como se llama, TCA, es muy amplio, es muy, muy amplio y bueno, pues nos podría llevar varios días. Entonces, bueno, pues yo he escogido algunas cosas que me parece que son relevantes, sobre todo pues para que se entienda un poco el contexto, qué tipo de conflictos se pueden estar dando en esa persona que está sufriendo esa anorexia. Yo siempre digo que el síntoma, bueno, pues es una solución a algo. Esto ya me lo habéis oído decir seguramente en más directos, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos a ver hoy al encuentro de por qué una persona o para qué, ¿no? Hace ese síntoma y no otro. Vale, entonces, una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención cuando he estado haciendo la preparación de todo esto que vamos a ver ahora es el número elevadísimo de casos que hay de anorexia y bulimia. Entre las dos cosas son 400.000 casos en el año 2021. Y durante la pandemia hubo un 20% más de casos. Y esto es muy coherente con lo que sucede tanto en la anorexia como en la bulimia, ahora lo comentaré, pero tú fíjate la importancia y la incidencia que tiene para que haya tantísimos casos. Entonces, ¿qué suele suceder? Sucede que la mayor parte de todos estos casos se dan en la adolescencia o son diagnosticados durante la adolescencia. ¿Vale? Porque puede ser que esto comience antes, con quizá algunas pequeñas comportamientos, y luego se vaya
haciendo como más evidente, ¿vale? Porque una persona no adelgaza de un día para el otro, sino que se toma un tiempo, ¿no? Y conocemos casos y casos de anorexia y hay diferentes grados como en todas las casuísticas. Entonces, hay veces que la adolescencia puede ser que sea el desencadenante. Y ahora veremos también por qué, porque es muy interesante ver cómo en el desarrollo del niño, de la niñez, a lo que es la adolescencia, qué cambios hay que puede ser o suceder que esto se desencadene. También otros datos importantes son que hay más incidencia en mujeres y en homosexuales. Pero la gran parte, o sea, dentro de los hombres, que también se da, digamos que la mayoría serían homosexuales y la gran parte de las personas que tienen este tipo de trastornos son mujeres. Esto es un 1% de los adolescentes que tienen este tipo de trastorno. O sea, imagínate lo importante que es. Un adolescente de cada 100 está en un trastorno de este tipo. Así que son datos realmente impresionantes. No sé si tú tienes algún otro tipo de datos, Samantha, que hayas podido recoger. Fíjate, ¿no? Yo a mí me venía, ¿no? Con otros directos que hemos hecho, ¿no? La parte fíjate, de la importancia de la imagen, ¿no? Sobre todo ahora en la adolescencia, ¿no? Como hay mucho impacto, ¿no? Con la imagen, al final nos están todo el rato bombardeando, o sea, sales incluso en el metro, en la zona, por ejemplo, de Chueca, yo hace poco salí y me veía todo el rato carteles y al final es que parece que no somos perfectos como somos, ¿no? Tenemos que retocarnos todo, nos comparamos con otros, no nos aceptamos, ¿no? Es esa desvalorización que tú muchas veces nos hablabas, ¿no? Entonces eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Cómo nos podemos hacer tanto daño con Sí. esa parte de la imagen. Sí, bueno, hay una parte efectivamente que es muy importante y que es la imagen, ¿vale? Ahora veremos que también hay otro tipo de conceptos, porque si solamente fuese la imagen, pues quizá no llegaríamos a ese extremo de morir por un tema de anorexia, ¿no? Entonces, es cierto que la imagen tiene mucha influencia y de hecho nos va a bloquear ahí. En el tema de la anorexia, ¿vale? Entonces es un tema muy importante el tema de la imagen. No solamente la imagen que yo doy, sino la propia imagen que yo tengo de mí misma o de mí mismo, ¿vale? Entonces, luego hablaré de este tema, pero sí es verdad que es una clave muy importante y ahí has tenido un buen ojo, como suelo decir yo. Es verdad que además en los clichés en los que nos tratan de meter, ¿no? En ese molde, primero de la perfección, pero también de tener una cierta talla, un cierto peso, una cierta altura, etcétera, 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 ¿no? Hay una serie de clichés, bueno, pues que puede ser que también nos hagan ir hacia ese ideal de la perfección que no existe, ¿no? Pero que aún así pues tratamos de hacerlo. Vale, quiero comentar yo también que el tema de los trastornos del comportamiento de la alimentación son trastornos mentales. ¿Vale? Entonces es muy importante, yo siempre lo digo, por favor, si hay alguien que tiene una anorexia, en primer lugar pónganse en seguridad, vayan a un psiquiatra. Esto es muy importante, ¿vale? Desde ahí luego se pueden hacer cosas adicionales, por supuesto, en el tema emocional, que es mi especialidad, y en el ir al inconsciente. Pero lo primero, por favor, visitad un psiquiatra y poneros en manos de un especialista que también os pueda ayudar, porque dentro de un tema como son los trastornos mentales, toda ayuda es poca, porque generalmente suele haber muchos conflictos de varios tipos. Entonces, bueno, pues es muy importante que podáis estar siempre en esa seguridad de un psiquiatra que os pueda acompañar, ¿vale? Y podamos hacer equipo incluso. Hay psiquiatras que están abiertos a este tipo de terapias y se puede hacer un equipo, nos podemos comunicar y ahí se puede hacer una mejoría también mucho más rápida. Vale, entonces, ¿qué otras cosas, Samantha, te han llamado a ti la atención de la anorexia, además del tema de la imagen? Pues me llama la atención que al final también todo se esconde, al final todo está relacionado con ese hambre también emocional, ¿no? Hay una emoción, hay algo que hay ahí interior con nuestras emociones, ¿no? Que no sabemos, lo bloqueamos y entonces
pues tanto la bulimia, ¿no? Que luego nos genera también mucha culpa, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un problema, un shock y no sabemos cómo asumir y qué hacemos, comemos compulsivamente y luego qué pasa, que vomitamos y luego viene la culpa, ¿no? Entonces se mezclan ahí. De hecho, ayer lo hablábamos con una chica que había sufrido, dice yo, pues tuve un accidente, murieron todos menos yo y al final me culpaba y tal y comía por la ansiedad y al final pues caí en ese periodo también de la bulimia, ¿no? Y de no aceptarme Eso eso, pero es, porque en realidad había algo debajo que yo no solventaba. exactamente. Eso es. Vale, entonces, yo no sé si hoy estará esta persona por aquí que nos pueda escuchar. Si hay alguien que tenga algún tipo de estos de trastornos, si se siente identificado con algo de lo que digo, pues os invito, ¿no?, a que lo podáis compartir o a que podáis levantar la mano. Y bueno, aunque hoy no tenemos ese micro abierto para que la gente pueda participar con nosotras, pero sí que se puedan sentir partícipes en la medida de lo posible a través del chat. Vale, igualmente con preguntas o si voy rápido o cualquier aclaración, pues vamos a ir viéndola. Vale, entonces, primeramente, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué en la adolescencia se da esto y no en otra? Bueno, en la adolescencia ya sabemos que es ese tránsito, ¿no?, que pasa desde ser niño a ser, todavía no es adulto, pero tampoco es niño, y entonces es ese tránsito, es esa época en la que hacemos ese proceso de llegar a ser adultos. Vale, en el niño ocurre una cosa que es muy interesante, que es que los niños tienen que aprender a estar en referencia a sí mismos cuando crecen, ¿vale? Entonces, cuando son muy chiquititos, nos piden permiso para todo, entonces siempre están en referencia a un adulto porque tienen que hacer ese aprendizaje, ¿vale? Entonces siempre están en referencia a un otro. Y en la adolescencia, precisamente, se hace ese tránsito de estar en referencia al adulto a pasar a estar en referencia a uno mismo para luego poder ser un adulto autosuficiente. ¿Vale? Entonces, las personas que a lo mejor no pueden estar en referencia a sí mismas, porque hay muchos adultos que no pueden estar aún en referencia a sí mismas, se podría decir que no han podido hacer este tránsito de la edad infantil, digamos, a un adulto autosuficiente, ¿vale? Porque un adulto autosuficiente no necesita esa aprobación. Es verdad que no tenemos que saberlo todo. Entonces, en algunas áreas podremos necesitar a un otro para aprender, pero no en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Habrá muchas que ya podamos tener consolidadas. Entonces, en la adolescencia pasa esto, ¿no? Es ese tránsito de pasar a ser adulto. Y esto es muy importante, pasar de una referencia externa, de estoy en referencia a mis papás, a estoy en referencia a mí misma, puedo tomar yo mis propias decisiones y puedo hacer un camino hacia ser una persona adulta. Hay cambios muy importantes físicos también. Esto es notorio porque todas las hormonas están en revolución y las hormonas van a jugar un papel también muy importante en el tema de la anorexia, porque todo ese flujo de hormonas van a hacer que nos desarrollemos sexualmente, pero también van a hacer que se desarrolle en predominancia nuestro cerebro femenino y masculino, ¿vale? Si soy una mujer, voy a de forma predominante utilizar mi cerebro femenino y más intuitivo, que es por lo que, digamos, se nos etiqueta más, ¿no?, que somos más creativas, más intuitivas, y dejaremos ese cerebro masculino para quizás en algunos momentos utilizarlo, pero estaremos predominantemente en ese cerebro femenino. Entonces, el tema de las hormonas puede hacer puede hacer una incidencia por el hecho de esa báscula hormonal, de ir del cerebro femenino al cerebro masculino, y en cada uno de los cerebros hay una serie de conflictos biológicos, ¿vale?, que se van a codificar ahí y pueden generar luego este tipo de trastornos. Después hay muchos cambios psicológicos. Eso también es notorio, y muchos cambios sociales. Entonces, dentro de los cambios psicológicos, bueno, pues podemos decir que el adolescente, por ejemplo, pasa a estar mucho más centrado en sí mismo, y este es el paso al que yo me refiero de poder hacer, estoy en referencia externa, estoy en referencia a mí, y luego ya paso a ser adulto. Y cuando soy adulto ya me puedo ocupar de un otro. Podré dar esa protección, o podré enseñar, o podré hacer otras tantas cosas. Entonces, en esta adolescencia, por ejemplo, va a ocurrir esto, ¿no? En predominancia me voy a ocupar de mí y voy a ser
entre comillas, egoísta. No, no voy a mirar por los demás. Esto lo podemos ver mucho, que está, no sé si tú tienes hijos adolescentes, No, Sam. tienen 8 años. Bueno, pues ya llegará, ya llegará. Vale. Después se inicia el pensamiento formal, el pensamiento concreto, el pensamiento lógico, ¿vale? Se redefine también la imagen corporal, esta imagen que tú también hablas, ¿no? Entonces, en esta redefinición de la imagen, ¿qué predomina? ¿Lo que ven de mí, la mirada del otro hacia mí o mi propia mirada? ¿Sí? Si va a predominar la mirada del otro, imagínate el poder que le estoy dando al otro, ¿vale? Lo que opinen de mí desde fuera va a influir directamente sobre mi comportamiento, sobre lo que yo hago, sobre lo que yo decido, ¿sí? Entonces, imagínate lo importante también que es el hecho de que podamos tener una referencia a nosotros mismos de nuestra propia mirada, y esa mirada se construye a través de cómo nos han mirado papá y mamá, porque son los primeros que nos van a mirar, ¿sí? Entonces, además, esto ya he dicho, ¿no? Que el tema de la adolescencia y, bueno, el tema de la anorexia aparece de un momento a otro, pero son una suma de conflictos. Entonces, habrá muchos que podamos ver ya desde antes. Y como decía, puede ser eso el detonante, ¿no? La adolescencia, por todos estos cambios físicos, psicológicos y sociales que se dan. Después, por ejemplo, bueno, pues hay un proceso de separación, de individualización que va hacia lo mismo, ¿no? Hacia ser ese adulto. Y además aquí, bueno, pues ya podemos ver que un niño adolescente o un adolescente ya no niño empieza a querer salir más, empieza a querer estar menos con papá y con mamá, empieza a querer ir cada vez más lejos a la conquista de nuevos territorios o de nuevas aventuras o de nuevas experiencias, ¿no? Empiezan a probar también cosas, empiezan a intentar estar en ese mundo de los adultos sin serlo todavía y están en ese juego de intentar ser adulto, ¿vale? Sin ellos muchas veces saberlo, y para eso prueban aquí, prueban allá y hacen esto y lo otro y van al encuentro de nuevas experiencias, y muchas veces en ese intento de la separación de papá o de mamá van a ir a buscar justo las experiencias opuestas de papá y de mamá, porque es la segunda reafirmación de la identidad. La primera se hace con los 2 años, y ahí sí, seguramente, Sam, tú habrás tenido esa experiencia de tener a tu hijo con más o menos 2 años o en el entorno de esas edades, y el no está por todas partes, ¿vale? Las No, rabietas, sí, así, tan. ¿vale? Entonces, a través de ese no, lo que estoy diciendo es que yo tengo mi lugar en el mundo, puedo decir no. Si yo no puedo decir no, es que estoy a la merced del otro, es que no puedo ser yo 100%. Entonces, digamos que esa segunda reafirmación de la identidad principalmente se hace en la adolescencia. Ahí se va a construir la identidad. ¿Quién soy yo realmente? Entonces, esto va a ser también algo muy importante. Fíjate ahí, Elvira, que lo que dices, ¿no? Qué importante es, porque claro, nacemos y lo que queremos es sentir que nos reconocen, que pertenecemos a un grupo, ¿no? Y cuando eres adolescente, que no tienes, fíjate, si nos pasa de adultos, con que imagínate de adolescentes, ¿no? Que todavía no tienes esas herramientas y quieres llegar a todos los grupos y que todo el mundo te acepte, ¿no? Y si tú ves que esos grupos pues tienen todos pues unos cuerpos a lo mejor perfectos o van todos a hacer deporte, pues a lo mejor tú empiezas no a hacer deporte para estar sano, ¿no? Sino a lo mejor para mostrar esa imagen que el resto tienen para ser aceptados también en ese grupo. Exactamente, así es. Esto es uno de los procesos que ocurren dentro de los cambios sociales, que inicialmente estás en familia, en grupo, estás con tu clan, y cuando rompes con papá y con mamá te vas a la búsqueda de otro clan. Y es muy importante pertenecer. O sea, dentro de toda esta construcción de la identidad, si pertenezco, o sea, digamos que la seguridad está en el grupo, o sea, lo podemos ver en cualquier rebaño, ¿no? Las ovejas se reúnen y cuantas más son, mayor protección hay, unas cuidan de otras, bueno, pues esto, y perdonadme la similitud, pero viene a ser un poco igual. En grupo se sienten protegidos, en grupo se pueden ayudar, en grupo pueden llegar más lejos que si van solos. Y entonces la pertenencia va a ser muy importante de niños y de adolescentes también, es algo muy importante. Y de hecho,
yo diría que en permanencia estamos en grupo, porque después prácticamente, bueno, puedes vivir solo, pero al final vas a tener tu grupo de amistades, o sea, toda la parte social, somos mamíferos y toda la parte social está siempre en desarrollo, ¿no? Entonces, bien, esa parte, como bien dices tú, de la aceptación va a ser muy, muy, muy importante en la época de la adolescencia. Vale, ¿qué más cosas? Bien, como hemos dicho, hay unos cambios que son físicos. Entonces, de repente, un niño de pasar a tener cuerpo de niño o de niña, pues pasa a desarrollar pecho, vello corporal, los genitales se desarrollan, hay muchísimos cambios, ¿no? Sale barba, o sea, hay muchos, muchos cambios y a veces son en un periodo de tiempo muy corto. De forma que aquí también hay muchas veces que hay duelos que hacer. Ya no soy niño, ¿ahora qué soy? ¿No? Entonces, esa parte infantil, digamos que de alguna manera puedes sentir que la pierdes o que se muere o que ya no es como era antes. Entonces, bueno, pues hay un duelo que está ahí presente. También está el hecho de que papá y mamá ya no te van a tratar igual que cuando eres niño. Sí, entonces ahí también puede haber esto ya no es como era, puede ser el duelo de esa separación de papá y de mamá, que además es necesaria para que puedan desarrollarse completamente con posterioridad. Bueno, se elaboran los valores propios, esto viene a ser la formación también de la identidad, ¿no? Entonces puedes adquirir tus propios valores y desde ahí, además, generalmente los valores, hay un metavalor que es el valor de todos los valores y luego más otros valores diferentes y desde ahí es desde donde se te permite o tú te puedes permitir construir tu identidad, ¿vale? Entonces, muchas de tus reacciones van a estar en función de qué valores has puesto en tus cimientos y muchos de tus comportamientos. Entonces, esto a veces también habrá que revisarlo porque puede haber ahí valores que sean contraproducentes para ti mismo sin tú saberlo, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues puede ser que haya que hacer una revisión de esos valores que están ahí, ¿vale? Y también está esa búsqueda de la identificación con su grupo, con sus pares, con sus semejantes, esto mismo que decíamos, ¿no? Esa aceptación como es tan, tan importante en la adolescencia. Y imagínate si, por ejemplo, tú no has sido aceptado de niño, cómo eso se puede despertar en la adolescencia. Porque vas a ir a la búsqueda, a salir a la búsqueda de otra gente diferente de tu núcleo familiar, con lo cual eso se puede despertar y puedes volver a vivir esa no aceptación que has podido vivir en la infancia. Esto, por ejemplo, sucede bastante a menudo. Ponte, una mujer se queda embarazada y en el momento en el que conoce que está embarazada, le viene mal tener ese hijo. Y en ese instante no quiere tener ese hijo. Pero su solución es tenerlo porque es más doloroso quizá abortarlo, ¿vale? Esa impronta queda en el bebé. Esa memoria de rechazo queda en el bebé. Y queda de forma estructural. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder en un único instante. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que sea irreparable, ni muchísimo menos, pero hay que ir al encuentro de esos momentos para poderlos sanar y para poderlos expresar también. Es muy importante eso. Elvira, al hilo de esto que dices, ¿no? Claro, un niño, por ejemplo, que no se siente, pues ese niño, por ejemplo, ¿no? Que le pasa eso, claro, luego llega a su adolescencia y como a lo mejor pues se ha sentido rechazado o sus padres no le prestan esa atención, ¿no? Siente esa herida a lo mejor del abandono, claro, lo hace en rebeldía, pues a lo mejor tiene ese problema, a lo mejor con la anorexia, con la bulimia, para llamar la atención también y que a él le presten atención de alguna manera, aunque sea de manera rebelde y no quiera, pero también lo hace así, como una Eso manera es, de... sí. Ahora hablaré también de todas esas cosas que surgen. Primero vamos así como en la presentación, pero efectivamente eso puede ser que esté activo. También puede suceder que mamá quería una niña y viene un niño, o al revés, quería un niño y viene una niña, ¿no? Entonces, en esa primera impronta no quiere decir que luego mamá no me haya querido. Simplemente lo que va a suceder es que en ese instante he sentido que no me ha querido y ha quedado una impronta. ¿Sí? Yo hay muchas veces que pongo el ejemplo, yo he tenido casos de personas que han venido a consulta y quizás su madre le ha abandonado con 10 años y luego reaparece con 20 años.
y ellos me dicen, no, pero es que ya ha reaparecido, ¿no? O sea, como intentando tapar la herida porque es muy doloroso, claro, contactar con esos 10 años. Imagínate, si tu madre te abandona, ¿quién no me va a abandonar en la vida? Si lo es todo, si es desde donde yo vengo. Entonces es muy duro contactar con esa herida. Pero entonces, lo uno no quita lo otro. El que hoy te quiera no quita que tú hayas sentido que no te ha querido o que no te hubiera querido en ese momento. Entonces hay que ir a esa visita. O sea, lo uno no repara lo otro. Hay que ir al encuentro de ese instante y, como digo yo muchas veces, yo soy especialista en instantes, en buscar el instante que inicia ese conflicto concreto. Vale. Bien. Bueno, entonces vamos a ir ahora hacia los conflictos de la anorexia propiamente dichos. Yo Vale, apunto entonces, cosas. Yo estoy apuntando ya aquí. te veo. Que Te me veo encanta y me cojo un montón de apuntes aquí. Genial, pues sí, os los presto, para eso hacemos estos directos, para que podáis entrar en esas notas, tenerlas a mano y demás. Vale, entonces ya hemos visto los cambios de la adolescencia y ahora vamos a entrar en qué conflictos están activos. Vale, entonces efectivamente en la anorexia hay un conflicto en el estómago. ¿Qué hace el estómago? El estómago es la digestión, pero también es el medio que tenemos para aceptar el exterior. ¿Vale? Entonces, todo lo que aceptamos del exterior se convierte en nosotros. Todo lo que ingerimos. Creo que me he quedado pausada, Pero ¿no? un segundo Ah, ha sido. sí, vale. Entonces, si aceptamos el exterior, no vamos a tener ningún problema con la comida. Pero, ¿y si el exterior no lo aceptamos? Es posible que ahí en la digestión, pues quizá la podemos vomitar. Si yo siento que el exterior es peligroso o venenoso o tóxico, ¿qué voy a hacer? Pues seguramente lo voy a vomitar. Entonces no aceptaré el exterior. Entonces, ¿qué sucede en el conflicto de la anorexia? Generalmente hay una no aceptación de lo que se impone, pero dentro del territorio. Es decir, ¿qué es el territorio? El territorio puede ser donde tú vives con tu familia. Generalmente suele ser ese el territorio. Luego de mayores podemos encontrar otra serie de territorios, pero generalmente nuestro territorio es donde estamos viviendo y conviviendo con nuestra familia. Entonces, hay algo que se me impone y yo no lo voy a aceptar. No puedo digerir eso que se me impone. Entonces, si es dentro del territorio, generalmente suele ser algo que es vivido a diario. No es algo que vives puntualmente, sino que es algo que se vive todos los días. Y esa misma relación se va a poder establecer con la comida. Es decir, que ¿cuál es mi relación con lo que yo como? ¿Qué es lo que estoy ingiriendo cuando estoy comiendo? ¿Vale? Esto es un proceso que se hace de forma inconsciente, porque en mi día a día, si yo, por ejemplo, no tolero una madre excesivamente autoritaria, eso va a ser un día a día. Y quizá voy a estar comiendo con ella también. Entonces, mi forma de rechazar a lo mejor a mi madre va a ser rechazando la comida. Es decir, que nos buscamos formas porque yo no puedo rechazar a mi madre de forma directa, porque no tengo la edad para sobrevivir en el exterior. Entonces voy a hacer una solución alternativa que me permita la supervivencia. ¿Sí? Entonces no puedo decirle a mi madre me voy de casa. A lo mejor tengo 12 años. ¿A dónde voy con 12 años? Sé que me muero en la calle, que no tengo un hogar, un lugar, un cobijo. Entonces, como no puedo rechazar a mi madre de forma directa, lo voy a hacer inconscientemente de otra manera. Y puede ser precisamente con la comida. Vale, y habrá otro conflicto más que se va a hermanar con este conflicto. Y bueno, aquí hay que descubrir, porque pueden ser varios. Dentro del córtex femenino hay varios conflictos. Este conflicto del que yo te digo está en el córtex masculino, ¿vale? Pero en los trastornos mentales lo que se hace es un conflicto en uno de los cerebros, en el mayor y otro en el femenino, se hermanan y se bloquea el cerebro y pasamos al comportamiento, porque no hay ninguna solución ni en el cuerpo ni en el intelecto, y entonces pasamos a hacerlo en el comportamiento. Y esto es lo que sucede en los trastornos mentales, como puede ser la anorexia o la bulimia. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de los conflictos femeninos, si quieres te cito algunos.
Puede ser, por ejemplo, la impotencia para actuar en la urgencia, que eso viene a ser el tiroides, el pánico, que es la laringe, la frustración afectiva, que son las venas, el lugar en el territorio o de identidad, que eso es el recto. O sea, hay varios. La seguridad en el territorio. O sea, tú imagínate que además, si en el territorio no me siento seguro o segura, ¿vale? Va a ser un conflicto adicional a me lo imponen. Y además no me siento segura. Se van a hermanar y si no me siento segura, ¿tú si no te sientes segura puedes comer en tranquilidad? No. Sería difícil, ¿no? Comer en tranquilidad. Si no te sientes segura, casi es que no puedes ir ni a hacer pis. ¿Por qué? Porque estás con la alarma puesta constantemente. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos ver como si yo no me siento en seguridad o si tengo un gran pánico, ya va a ser muy difícil que yo haga una vida normal, que yo haga una vida con una normalidad, que me pueda expresar libremente, que pueda ser quien soy. ¿Vale? Bien, entonces, el conflicto en el territorio, ¿quién suele estar? Están papá y mamá. Muchas veces yo digo de broma que las madres somos las que generamos todos los conflictos, pero esto no es así. Tengo Lo una estaba buena pensando noticia. antes. Decía, Tengo una buena noticia. pero es Y es que verdad los que los padres también padres. Pero es existen interesante. y también, efectivamente. Entonces, aquí es interesante ver que el primer alimento viene de mamá. Cuando yo estoy en la tripa de mamá, o sea, antes de haber nacido, ya estoy comiendo de mamá. ¿Vale? Entonces, es cierto que en muchos de los casos el conflicto o los conflictos y trastornos de la alimentación van a tener un origen en mamá, porque es de donde yo he comido primero. Pero no siempre es así, tengo esa buena noticia. Aún así, algún día cuando sean mayores vuestros hijos o adolescentes y puedan hacerlo, eh, seguramente vayan a terapia y paguen por hablar de vosotras las madres, incluida yo. Así que tranquilas, que eso incluso puede ser reconfortante. Nos puede añadir mucho valor. Vale, entonces, uno de los conflictos, por ejemplo, que puede suceder dentro de ese territorio donde están papá y mamá, que puede ser con la madre o puede ser con el padre, puede ser, por ejemplo, no tengo mi lugar en esta familia, no tengo ese lugar y entonces es muy difícil desarrollarte en un sitio donde no tienes tu lugar. Y además, en la anorexia, si tú te fijas, la solución es tener menos espacio que ocupar. Claro, por ¿Sí? eso pierdes peso. Claro. Eso es. Si yo no tengo mi lugar, quizá estaría bien desaparecer. ¿Vale? Entonces, esta ya viene a ser una solución dentro del cuerpo, en ese trastorno, ¿vale? En el que si yo no tengo mi lugar, es posible que me borre. Y de esa manera ese conflicto queda resuelto de una manera inconsciente y desde el conflicto, siempre. ¿Vale? Puede ser también que haya una diferenciación en el trato con los niños, con los diferentes hermanos, y por eso sienta que no tiene su lugar, por ejemplo, o que se sienta el patito feo, el diferente o la diferente. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que se sienta desplazada también en esa aceptación y ahí puede ser también todo este tema, como decía, de borrarse, desaparecer. Ok, bueno, hasta aquí dudas, Sam. No, muy claro, la verdad que muy bien. Sí, Vamos, no, sí, no sé si quiere alguien preguntar, yo aquí estoy apuntando todo porque me parece pues muy interesante, ¿no? Y ok. pues que tenemos hijos, ¿no? Porque nosotros ahora ya somos más adultos o que nos puede pasar, ¿no? Pero que al final, pues hoy es un tema que hay que abordarlo, ¿no? Porque hay un índice muy Sí, elevado y no solo en la mujer, sino en hombres, ¿no? Entonces, en pues hombres también, sí. Sí, es cierto. Aunque es verdad que las mujeres estamos más en la autoexigencia de la imagen que el hombre, y entonces por eso precisamente hay mayor incidencia en mujeres. Vale, entonces, los conflictos generalmente de los trastornos de la anorexia y de la bulimia van a tener que ver, van a ser con una tonalidad generalmente social y relacional. Ya hemos visto que en la adolescencia todo el tema relacional está en auge porque es mi puerta hacia ser adulto.
Entonces tengo que separarme de papá y de mamá, tengo que insertarme en un grupo, insertarme en la sociedad, en un trabajo, etcétera, etcétera, para luego poder tener mi propia autonomía. Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, en las relaciones sociales, qué conflictos pueden estar latentes? Por ejemplo, una de las cosas que ocurren cuando estamos en relaciones es que tenemos contacto, ¿sí? Entonces puede ser que nos sintamos con una ausencia de contacto, por ejemplo. ¿Vale? Esto va a ser más frecuente en la bulimia que en la anorexia y luego diré por qué. ¿Vale? Puede ser que haya una problemática de duelo. Hemos visto lo importante que es esos cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo no me puedo despedir de esa parte infantil que tengo? Puede ser que yo quiera permanecer en mi cuerpo de niño o de niña, porque cuando dejamos de comer, las hormonas paran, ¿sí? Y voy a permanecer en un cuerpo asexuado. Entonces, es posible que haya una problemática de ese duelo. Puede ser real y también puede ser simbólico. Aquí es importante también hablar de un tema que es que en la anorexia hay una distorsión de la realidad muy grande. Todos estamos en una distorsión de la realidad, esto ya os lo digo. Lo que sucede es que hay veces que podemos distorsionar la realidad a nuestro favor, ¿vale? Por ejemplo, pues en una sociedad consumista, si crees que el dinero es peligroso, pues probablemente no ganes mucho dinero, ¿vale? Y eso es una distorsión de la realidad. Pero ya de por sí, dar valor al dinero es algo que también se aleja de la naturaleza. Entonces, viene a ser otro trastorno o otra distorsión de la realidad, digamos así, ¿no? Pero entonces puede haber distorsiones de la realidad que sean más beneficiosas que otras o al menos más liberadoras y que nos puedan dar un mayor confort, digámoslo. ¿Vale? Entonces, esto va a ser muy importante, el tema de la distorsión de la realidad, porque así mismo se van a distorsionar en la imagen. Por más delgadas que estén, no van a ver que están delgadas. Es decir, que el día que pueden ver la realidad, salen de la anorexia. Sí, pero eso es el día que dejan de ver la realidad distorsionada. Entonces es muy importante que la persona pueda aterrizar en lo concreto y en lo real. Y después hablaré justamente de algunas pequeñas matices, ¿no?, para ayudar a la persona que pueda estar en este trastorno de comportamiento. Vale, puede ser que haya conflictos también de un contacto impuesto, o sea, te obligo a mi presencia. Si no me puedo escapar de una presencia obligada, ¿qué voy a hacer? Igualmente me voy a intentar borrar. Uy. ¿Sí? Entonces, si hay una presencia obligada, yo no quiero estar contigo, pero estás todo el rato. Entonces, si yo no me puedo ir, una vez más lo va a hacer mi inconsciente por mí. No te preocupes, vamos a borrarnos. Será la manera en la que tú estés menos presente aquí, porque es tu necesidad. Voy a satisfacer tu necesidad profunda inconsciente, que es no estar aquí. ¿Vale? Entonces, fíjate lo coherente que es el inconsciente, ¿eh? A veces nos hace soluciones completamente increíbles. Y sobre todo adaptadas a algo que es problemático y entonces nos da esa solución. Vale, es posible también que haya un conflicto de asco. Entonces, cuando me da asco, también voy a hacer ese rechazo, esa repugnancia, voy a rechazar. Entonces, también por medio del asco muchas veces podrá estar también presente el tema de los vómitos, ¿vale? ¿Qué nos puede dar asco? Pues un montón de cosas, no lo sé. Es que luego cada situación es un mundo, pero puede ser que te dé asco tu propia madre, por lo que sea, o tu padre, o tu hermano, ¿no? Puede ser que esté ese conflicto activo y no puedas hacer nada con ello. Siempre estamos en lo mismo. Esto es inconsciente. Entonces, tú cuando le dices a una persona anoréxica, por ejemplo, que tenga este problema de una obligación de presencia, si se lo puedes verbalizar, lo va a poder identificar y va a cobrar sentido para ella su trastorno, pero si no, va a pasar completamente desapercibido. Ella sabe que entra en estrés, pero no va a saber identificar cuál es ese estrés. Cuando está mi madre estoy en estrés, pero no sé lo que es. Entonces aquí es donde está nuestra labor como terapeutas, de cogerles desde la mano y acompañarles a ver dónde está ese origen. Vale, bueno, hemos visto ya la noción del lugar, ¿vale? De ese lugar o no lugar que podemos tener.
Por supuesto, el tema del afecto o del amor también va a estar presente, ¿vale? La aceptación y el reconocimiento, porque son dos temas que, como tú has dicho, están muy presentes también en la adolescencia. Entonces puede ser que sea ese detonante y entonces, fijaros que aquí está el tema de la perfección. Si soy perfecta, y también la distorsión de la realidad, si soy perfecta me aceptarán. Entonces voy a hacer todo lo posible para ser perfecta y nunca me voy a ver perfecta. Uh-huh. Entonces, a veces ser perfecto es estar delgado o delgada, ¿vale? Entonces, aquí ojito con estas asociaciones que hay. Y aquí habrá una fantasía de esa delgadez, de esa perfección. ¿Mm? Fíjate, Elvira, que me viene aquí, ¿no? Que al final, pues cuántas personas, ¿no? Que ya han pasado, ¿no? Estas enfermedades, al final, hoy de mayores que se dedican, hay mucha gente que ha escrito libros y hoy se dedican al final a ayudar a personas con el tema de la alimentación, como ellas cuentan su propia experiencia y cómo han tenido tantas secuelas a nivel, pues, de enfermedad, ¿no? Porque dejas de comer y tu cuerpo no se nutre con vitaminas, pues con lo que necesita el cuerpo, pero tú estás delgado, pero al final no eres feliz porque tienes un Sí, cuerpo delgado, pero no tienes energía vital, ni al final te encuentras bien, ni psicológicamente estás bien. Entonces, qué importante es, pues, al final entender que el sí. cuerpo tiene que nutrirse. Sí, totalmente. Yo tengo un caso, un familiar, una mujer familiar que ha tenido o tiene, digamos, tiene todavía este problema de anorexia y ha estado a horas de morirse muchas veces. Es decir, que fíjate cómo la distorsión de la realidad puede ser tan grande que te pone realmente en peligro, ¿no? Llegas a un extremo y en ocasiones ha tenido que ser ingresada de fuerza, o sea, no porque ella quisiera, porque ella se ve bien y todo está bien. Hay una negación tremenda también, ¿no? En esta distorsión de la realidad hay una negación del propio sufrimiento. Y lo que hay que entender es que esa persona adulta o ese adolescente no es quien sufre es su niño. Ese niño que no ha podido crecer porque quizá no ha tenido ese reconocimiento, no ha tenido esa aceptación y como quizá no ha podido desaparecer de la presencia de esa madre tan asfixiante o de ese padre. Entonces, quien sufre realmente es ese niño. Ya no es la adolescente, es lo que te digo, con 20 años, no, tú no estás sufriendo con 20, estás sufriendo con 10 cuando te dejó tu madre. Pero ¿qué pasa? Que eso se ha quedado, digamos, como estático y sigue siendo una realidad con 20 si no vas al encuentro de eso, a liberarlo. Bien, no sé si hay preguntas por ahí, pero si no, continuamos. Vale. Otros, bueno, yo creo que ya he hablado de todos estos, os estoy repasando. Está la seguridad en el territorio, que ya lo hemos dicho, de la frustración afectiva, ¿no? Entonces, tú imagínate, por ejemplo, que un padre no mira a su hija, ¿vale? Entonces no le da ese reconocimiento o esa aceptación y la hija puede ser que haga esa, vamos a llamarlo así, esa sed de padre, ¿no? Ese hambre de padre, quizá podríamos decirlo también, ese hambre afectivo que tú decías antes, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que papá me vea, para que papá me reconozca, para que papá se acerque y quizá me acaricie? Pues quizá le voy a tratar de seducir, no sexualmente, pero sí por medio de ese cuerpo perfecto delgado. O si cuando era niña me miraba y ahora ya no me mira, a lo mejor me voy a acercar a esa imagen de niña. ¿Vale? Entonces, todo esto son soluciones inconscientes que, como veis, son muy potentes. Va a haber también aquí, en el tema de la anorexia, hay un tema muy, muy, muy importante de controlar. Entonces, van a estar en el hipercontrol. ¿Por qué? Como hemos visto antes, van a estar mucho en grupo y esa mirada del exterior, ¿vale? Cómo me mira la gente de fuera y cómo me siento juzgada por ellos. Si quiero estar en la perfección es para precisamente no sentir que me juzgan, porque si soy perfecta nadie podrá decir que estoy mal, estaré perfecta, ¿vale? Entonces, para evitar ese juicio,
se meten en el hipercontrol. Es decir, si lo tengo todo controlado y soy perfecta, nadie me juzgará mal. ¿Vale? Entonces, son personas hipercontroladoras y generalmente es muy difícil, o sea, el control va a ser uno de los bloqueantes, igual que el tema de la imagen, que va a mantener a estas personas, bueno, pues en su propio conflicto, porque entonces cuando vayan a la búsqueda de ayuda, por ejemplo, imagínate que vienen a mí y si quieren controlar la terapia nunca va a funcionar. Entonces, ese sistema de control hay que desmontarlo de las primeras cosas. Porque con un tema de control, ¿cómo vas a conseguir salir de ahí? Va a ser muy, muy, muy difícil porque vas a controlar a todo el mundo, al médico, a tu madre, a lo que comes y lo que no comes, a tu terapeuta, a todo el mundo, ¿no? Entonces, el control es una de las primeras cosas que hay que desmontar e identificar, por supuesto. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos visto los conflictos. Hay muchos más, pero esto si no sería infinito. Así que os he dado unos retazos para que, bueno, pues vuestra hambre de conocimiento pueda quedar satisfecha hoy. Pero sí, vamos a ver qué posibles conflictos pueden estar bloqueando, como hemos visto. Entonces, bueno, hemos hablado, para hacer un pequeño resumen, los conflictos biológicos que pueden estar activos son el del estómago, que es acepto al exterior, entonces me imponen algo que no acepto, ¿vale? Puede estar la laringe con ese pánico, ese gran terror, el tiroides con la impotencia de la urgencia, porque el tiroides lo que hace es regular el tiempo y la rapidez o la lentitud, ¿vale? Fíjate, Elvira, ahí te quería yo preguntar, yo que tengo hipotiroidismo, claro, no entendía muy bien lo de cómo controlar esa rapidez. Claro, entonces es muy normal que cuando tengamos un conflicto no entendamos una cosa, porque entramos en la confusión. Entonces, el tiroides de lo que se encarga es, no me extenderé mucho ahora porque no es el tema, pero bueno, Sí, no es el el tiroides de tema lo y que se digo, encarga es del metabolismo. Entonces, lo ralentiza y lo acelera según lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, generalmente cuando hay un hipotiroidismo, el conflicto está con el tiempo, en realidad, con cómo tú percibes el tiempo. Y entonces, imagínate, la solución es hacer un tiempo más lento, ¿vale? Porque entonces en el hipotiroidismo te aletargas, todo va más lento. Entonces, efectivamente, ahí hay quizá hubo algo que pasó que era muy rápido y tú necesitaste que fuese más lento. ¿Vale? Habría que ir al descubrimiento del instante que programa luego tu programa de solución. Y luego después, bueno, pues puede quedar ahí como si fuese una solución perpetua, aunque no esté adaptada a tu día a día de hoy. Entonces, yo no sé si en tu caso tienes algún conflicto con el tiempo o no. pues que me falta tiempo, sé que intento hacer Eso otras es. cosas y al final creo que debo de hacer menos para no poder llegar a todo y al final pues no frustrarte Eso por es. no poder hacer todo. Ok, entonces tú fíjate, si tienes muchas cosas y poco tiempo, la solución es que el tiempo pase más lento para quizás llegar a todo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso habría que ir al origen. De momento ya te abre a ti quizás un registro o no. Quizá Gracias. hubo cosas que, bueno, habría que ver qué tipo también de hipotiroidismo es. Vale. Bueno, más cosas. La frustración afectiva, que tiene que ver con las venas. Entonces, bien, el asco, que tiene que ver con el páncreas, ¿vale? La seguridad en el territorio o la organización del territorio, que tiene que ver con la vejiga. Entonces, fijaros qué temáticas, ¿no? Entonces, es posible que haya gente que tenga hipertiroidismo con la anorexia. Es posible que haya gente que haga cistitis de repetición también. Puede ser. Depende también cuánto en el cuerpo estén y cuánto en el trastorno de comportamiento fuera de su cuerpo estén también. ¿Vale? Vale, ¿qué más cosas hemos visto? Vale, hemos visto también en los conflictos de separación, que tiene que ver con la relación, en los problemas de duelo, el tema de en ese contacto impuesto, ¿no? Hay una presencia que está ahí y que estoy obligado a estar con ella y yo no quiero. Vale, entonces ahora vamos a ir a qué cosas bloquean a una persona en la anorexia. Entonces ya hemos hablado del hipercontrol, el control, imagínate, si me controla la terapia no vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? El hipercontrol, el juicio, que precisamente el control y el juicio van a ir de la mano,
¿vale? El conflicto de la identidad, de quién soy yo. Muchas de esas personas se autodenominan como soy anoréxica. Entonces, si soy anoréxica y dejo de ser anoréxica, para mi inconsciente dejo de existir. Eso no puede suceder. Entonces, tengo que dejar de ser anoréxica para pasar a tener anorexia. ¿Ves la diferencia? Si tengo anorexia puedo soltar ese conflicto, pero si soy anoréxica no puedo soltar ese conflicto porque entonces para mi inconsciente lo que yo soy, si dejo de serlo, dejo de existir. ¿Vale? Entonces hay ese conflicto con la identidad. Hay muchas veces que los médicos, sin saberlo, utilizan malas palabras. Tú me enviabas el otro día un audio en el que hablaba de la importancia del lenguaje y efectivamente el lenguaje es muy importante. Entonces, si tenéis una afección, tratad de hacer este ejercicio, de ver si os identificáis con la enfermedad. Si soy mi enfermedad, ¿qué soy realmente? Si dejo de tener esa enfermedad. ¿Vale? Entonces habrá que trabajar sobre la identidad. Bien, el conflicto de diagnóstico además se puede poner por encima en el hecho de lo voy a hacer para siempre. Hay muchos médicos que te dicen, y esto no tiene solución. Entonces, además de ser anoréxica, lo voy a hacer siempre. ¿Vale? Entonces, esto yo siempre digo, el diagnóstico se acepta, el pronóstico nunca. Lo que va a pasar con mi futuro, yo voy a decidir lo que es. No usted médico, ni usted astrólogo, ni usted tarotista. No, lo voy a decidir yo, lo voy a construir yo. Entonces, más allá de, o sea, se puede, porque hay muchos casos de personas que lo superan. Entonces, aunque sea un 1% el que crea que lo puede superar, con ese 1% podemos hacer palanca y ir adelante con las terapias. Vale, ¿qué más? El conflicto de la silueta. Este es el conflicto de la imagen del que tú hablabas, ¿vale? Si yo tengo una desvalorización estética, si quiero verme de una determinada manera, va a ser muy difícil que yo salga de ahí, de ese conflicto. Va a ser como una rueda, ¿vale? Porque voy a tener además una distorsión de esa realidad. Entonces, lo que yo veo en el espejo, aunque yo esté en los huesos, me voy a seguir viendo gorda. ¿Sí? Entonces, voy a seguir dejando de comer, porque yo no estoy viendo la realidad. Entonces, habrá que salir de ese conflicto de la silueta o de la imagen y realmente tocar la realidad, ¿vale? Esa referencia externa de la que hemos hablado, si yo pongo el poder en la mirada del que está fuera, ¿qué poder tengo yo sobre mi vida? Igual que con el diagnóstico. Si un médico me dice que me voy a morir en 2 meses y le doy crédito, pues ya está. Ya, cumpliré. Mi inconsciente es muy eficaz, no es inteligente, esto es una mala noticia. Entonces es muy eficaz, ¿sabes? La información va a ser eficaz en cumplirla, pero no es inteligente, porque puede ser que nos lleve a morir. Y luego puede haber algo que es muy importante, que es una inversión biológica. Por ejemplo, comer es peligroso. Si comer es peligroso, no voy a comer. Entonces, esto hay veces que sanar es morir. Otra inversión. Hay muchísimas de este tipo, ¿eh? O sea, las que quieras. Las que quieras. Morir es descansar. O sea, puede haber un montón de ellas en las que te lleven hacia el lugar equivocado, porque si comer es peligroso, ¿qué voy a hacer? Dejar de comer, ¿vale? La culpa también. La culpa va a estar muy presente, está también muy relacionada con el juicio, ¿vale? En los juicios se declaran culpables muchas veces, en la mirada del otro. El otro me ha declarado culpable, yo soy culpable de algo. Entonces, bueno, pues la culpa no nos va a ayudar nada, porque en tanto sintamos culpa, vamos a estar cumpliendo una condena y no pudiendo hacer lo que queremos, ¿vale? Entonces habrá que salir de esa culpa también. Y hay una frase que a mí me impactó mucho cuando yo la oí, pero esta es una de las realidades de las personas anoréxicas, y es que no se muere de culpa, pero de hambre sí. Entonces, que coman con culpa, no pasa nada, porque de eso no van a morir.
pero de hambre sí mueren, de no comer sí se muere. Bien, entonces, vale, pues estamos llegando a la hora y como ves, esto podría continuar. Me estoy poniendo ya nerviosa, mi tiroides está diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, el tiempo. Vale, No, entonces... me surge una pregunta que te quería haber hecho antes, que es si se tiene anorexia, también se tiene bulimia. Normalmente si van juntas Vale, las dos de la mano. mira, son dos tipos de estructuras diferentes. Entonces, la anorexia va a estar más en me borro, es justo lo que os iba a comentar ahora, y la bulimia va a estar más del lado me siento separada. ¿Vale? Entonces, en la bulimia, de preferencia, como me siento separada, voy a meter y llenar. Y en la anorexia va a ser más, estoy en una agresión y entonces me borro. El exterior me agrede y entonces tú, si algo te quema, te vas a apartar. Pero si algo es dulce y te apetece, o sea, y sientes esa separación de lo dulce, vas a querer llenarte de ese dulce. ¿Vale? Porque va a ser algo positivo, pero te sientes separado de eso que es positivo. ¿Vale? Entonces, son dos estructuras completamente diferentes. Entonces, bueno, pues uno va a estar funcionando más desde ese lado de goma, me borro, ¿vale? Que va a ser más desde el lado de la agresión y que va a ser el conflicto base, estructurante. Y el otro va a ser más desde me quiero llenar de lo que me he sentido separada. Entonces, son dos estructuras distintas. Vale, entonces, bueno, os voy a dar rápidamente, antes de que Samantha me diga que se ha cortado ya esto, unas pinceladas de cómo ayudarse a alguien que tiene anorexia. Bueno, una de las primeras cosas es que la persona pueda volver a la realidad, creo que lo he mencionado en varias ocasiones. Entonces, esta frase también es muy importante. El día que la persona ve la realidad, sale de la anorexia. Entonces, esto podéis poner empeño en que la persona toque su propia realidad. ¿Vale? Ir a lo concreto también ayuda mucho a encontrarse en la realidad. Por supuesto, hacer los duelos de las cosas ideales, de la perfección, de la seducción, del cuerpo de niño o de otras cosas que estén en las cabecitas de estas personas, o incluso un duelo de verdad de algún familiar también puede ser, ¿vale? Y puede ser que quiera desaparecer para estar también con esa persona, no lo sé. Esto es elaborado sobre la marcha. Siempre hay que confirmar con la persona que viene a consulta. Y volver al cuerpo va a ser fundamental. Volver a tener las sensaciones de sed, de hambre, de sueño, poder identificarlas. Para esto puede ayudar muchísimo que la persona pueda ir a masajes, que pueda sentir el tacto del exterior, de alguien que le pueda dar un masaje, pero no de la familia, que salga de ese entorno, que vaya un masajista, que vaya alguien que esté fuera del juicio, ¿sí? Que pueda atenderla como esa persona que es. Hay muchas veces, Samantha, que yo me encuentro que las madres ven a sus hijos como hijos y no como las personas que realmente son. Y esto creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Entonces, bueno, pues lo comento ahora para invitaros, ¿no? a poder ver a vuestros hijos a través de quiénes son y no solamente de la etiqueta de hijo. Trabajar sobre la imagen de uno mismo, por supuesto, va a ser fundamental para poder salir de ese conflicto de la silueta y también de la imagen del exterior, ¿no? de la mirada del exterior. Poder encontrar mi propia mirada hacia mí misma y poderlo validar va a ser fundamental. Bueno, también dentro de los conflictos que he mencionado como bloqueantes, pues habrá que trabajar sobre que la curación es posible, por supuesto, porque si no, ¿para qué? Y aceptar, sobre todo aceptar el sufrimiento, porque una persona que está en una anorexia tiene un sufrimiento brutal en su interior, pero lo niega de forma permanente. Entonces, bueno, estos son solamente unas pinceladas. Por supuesto que, como os podéis imaginar, estos trastornos merecen jornadas, pero he hecho un sprint para poderos acercar a la realidad de estos trastornos, anorexia y bulimia, más de la anorexia.
y que podáis tomar un poquito de contacto en estas dos realidades tan difíciles. No sé si nos da tiempo, pero me lo voy a tomar como licencia, a ver. Pues yo creo que ahora ya no se corta así, yo creo que sí que nos da Sí, tiempo. vale, entonces voy a leer un cuento. Ay, qué bueno. Es muy cortito, por eso lo he escogido hoy, porque sabía que teníamos mucho contenido. Este cuento nos puede acercar a esa realidad de la aceptación, quizá de un padre, de una madre, de un terapeuta, ¿no? A esa realidad de cómo podría ser, cómo un hijo quiere sentirse. Y entonces dice así: quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo, sin condiciones. Menudo cuento, Elvira. Qué gran reflexión para las madres y los padres, ¿no? Que muchas veces inconscientemente intentamos controlar y corregir e imponer, ¿no? De manera que nos sale a veces, ¿no? Y al final estamos para dar alas, ¿no? Y nada más. Eso es. Es tan sencillo y tan difícil a la vez, Uf, ¿verdad? sí. Bueno, pues para los que queráis tener la referencia, es un mini cuento de Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Os lo Ay, recomiendo muchísimo. Hay cuentos maravillosos, pero maravillosos, que invitan a la reflexión y a muchas otras cosas. Y ya con esto, por hoy, eh, cierro mi pico. sí. No, o sea, a mí me encanta que lo tengas abierto, que siempre nos aporta muchísimo valor. Nos han pedido un libro también de recomendación. Yo creo que ese cuento le tengo por aquí, ahora le buscaré los cuentos de Jorge Bucay y para algún libro relacionado pues está el de Espido Freire, Cuando comer es un infierno, y otro de Ella quería volar, que es uno nuevo. Os recomiendo también que veáis una charla que te la mandé el otro día a ti de BBVA Sí, Aprendiendo Juntos, donde habla de todo esto. Y luego decir también que desde la escuela también tenemos un curso de nutrición consciente, sobre todo pues para ver la importancia, ¿no? Tú que además también estás en ese sector de nutrirnos, ¿no? De cuidarnos, ¿no? De cuidar nuestro pensamiento interno y de pues coger herramientas al final para ayudar también a otros. O sea que nada, yo agradecerte, agradecer a todos los que están aquí, a todos los que se han conectado, siempre un placer. Nos vemos también pronto, que la tendremos también en mayo por aquí con otro tema interesante. Elvira siempre tiene unos temas interesantes, seguirla también en su perfil, Evolución Emocional, y bueno, cualquier cosa podéis contactarnos desde la escuela o lo que necesitéis, y siempre es un placer, Elvira. muchas gracias, Sam. Pues muy bien, pues nos vemos próximamente. También me podéis encontrar en mi página web, en elvirallorente.com. Y bueno, para cualquier cosa, pues ya sabéis, o contactáis con Sam o con la escuela o conmigo directamente y ahí conversamos. Gracias, Sam. Gracias por tu escucha y bueno, por estar aquí acompañándome, que lo Gracias a valoro ti. mucho. Y ahora lo dejo grabado aquí en la escuela y lo comparto en tu perfil y en el mío, para que así, oye, pueda llegar Genial. a más personas. Y si lo queréis compartir, para que podamos, pues, todas las personas que tengan, pues, alguien o algún familiar o alguien cercano con estos problemas, que hay solución, que nos ha dado muchísima esperanza, además, Elvira, con lo que nos ha contado, y que la hay. Así que nada, un abrazo para todos y que descanséis. Eso es. Gracias, Sam. Adiós, un besito, gracias. Un beso. Chao.